La tensión dentro del Partido Republicano no deja de aumentar. Lo que hasta hace poco eran lealtades incondicionales, hoy se está convirtiendo en un campo minado de contradicciones, reclamos y amenazas. Donald Trump, en plena tormenta política por su gestión económica y su vínculo con Jeffrey Epstein, ha iniciado una ofensiva pública contra uno de sus propios senadores. El motivo: cuestionar los efectos devastadores de sus políticas arancelarias. Esto no es un conflicto cualquiera, estamos ante un síntoma de algo mucho más profundo: la ruptura del discurso oficial frente a una realidad económica que golpea directamente a la población. ¿Será que estamos ante una fractura real dentro del bloque republicano? ¿Puede que el ala conservadora sostener el relato económico de Trump? ¿Y qué papel juegan las amenazas públicas en este nuevo escenario? Vamos con la noticia. On the trade front with the Japan deal, the headline I was paying attention to was that the United Auto Workers and the Big Three opposed the Japan trade deal. And I went through and I collected some recent headlines just to give a tasting of what the golden age actually means on the ground. General Motors profits shrank 35% last quarter. President Trump's tariffs are costing Jeep maker Stellantis hundreds of millions of dollars. The cost of beef is at its highest level since the 1980s. And from today, independents drive Trump's approval to 37%, a second-term low. So the only president to beat him is himself from the first term. Border security, sure, he still has a positive approval rating on that, but not on immigration as a whole, because lo and behold, people don't want grandmas and people who've been here for decades rounded up. They don't want people sent to CCOT. He's lost 40 points with Gen Zs, so there goes that narrative that suddenly young people are conservatives. Independents approval down to 27%. But the cherry on top, I think, is that 70% say that Trump hasn't done enough to lower prices. And that is the reason that he won this election. It was an election about the economy where people had said, inflation is too high. I go to the grocery store and I see what's going on. And I was obviously on this panel throughout the election, and you guys said to me repeatedly, stop telling people what their real life looks like. Stop telling people what their real life looks like applies right now. They are saying that Donald Trump is too focused on his hard hat mission or his crypto, whatever, and get the prices down. Desde la Casa Blanca se insiste en que los aranceles son una herramienta de negociación exitosa, pero fuera de ese círculo de propaganda, la realidad es otra. Los costos los pagan los consumidores, los trabajadores y las pequeñas empresas. Lo que Trump presenta como ingresos del Estado son en realidad impuestos indirectos a millones de ciudadanos que enfrentan precios más altos todos los días. Y ya no solo lo denuncian analistas de la oposición, también lo reconocen figuras republicanas como el senador Josh Hawley, quien ha propuesto un cheque de reembolso como medida paliativa, pero esa misma propuesta ha encendido la furia del presidente. So this is not going to the hedge fund managers or all the Biden voters. This is not going to the Wall Street kingpins. They don't need any of it. This is going to the Trump blue collar voters, the people who Joe Biden crushed, the people who didn't get a raise under Joe Biden for 4 long years, the people who cannot afford their gas because Joe Biden shut down our energy, who can't afford their groceries because Joe Biden drove up the price of everything. And it is a message from us to them, from Trump to these folks, that he is here to deliver for them. You know, I got the idea from the president. I mean, the president said maybe we ought to do a little rebate. Great idea. It tells our people, the working people, that we are here for you and these policies are going to benefit them. And we're in it for the long haul. These Trump policies are here to stay. Trump quiere capitalizar la medida, pero rechazar la narrativa que lo justifica. No tolera que señalen los efectos de sus decisiones, y su respuesta ha sido una publicación explosiva cargada de acusaciones directas contra Hawley. Un mensaje que revela mucho más que un desacuerdo puntual. Es una advertencia. Dice Donald Trump: ¿por qué un senador republicano, Josh Hawley, del gran estado de Missouri, se uniría a todos los demócratas para bloquear una revisión patrocinada por Rick Scott y con el apoyo de casi todos los demás republicanos sobre las operaciones bursátiles de Nancy Pelosi en los últimos 25 años? La información fue publicada de manera inapropiada apenas minutos antes de la votación, muy parecido a un sabotaje. Los demócratas, debido a nuestros logros y éxitos tremendos, han estado tratando de atacarme durante mucho tiempo y están usando a Josh Hawley, a quien elegir 2 veces, como un peón para ayudarlos. Me pregunto por qué Hawley aprobaría un proyecto de ley que Nancy Pelosi le encanta absolutamente. Está jugando directamente en las manos sucias de los demócratas. Es un gran proyecto de ley y para ella y su esposo. No sé por qué, pero es tan malo para nuestro país. No creo que los verdaderos republicanos quieran ver a su presidente, que ha tenido un éxito sin precedentes, siendo atacado por los caprichos de un senador de segunda categoría llamado Josh
Hawley. Bueno, lo de siempre, repitiendo una vez más la misma estrategia, pero en este caso el ataque deja ver una fractura más profunda. Ya no solo se trata de proteger una imagen pública, se trata de silenciar a quienes exponen los efectos reales de las políticas presidenciales. El problema para Trump es que los datos son difíciles de ocultar. Los aranceles están encareciendo productos básicos. El presupuesto aprobado por su administración reduce servicios esenciales y ni siquiera los intentos de compensación propuestos desde su propio partido logran revertir esa percepción. Thank you, Mr. Chairman. Donald Trump is single-handedly driving this economy off a cliff. With no evidence to back him up, he's claimed emergency authorities to slap new tariffs on nearly every product we import from nearly every country. But Congress has the power to reverse these tariffs, and we should do so immediately. Tariffs can be a tool to help build things in America, but Trump has slapped tariffs on, then off again with no rhyme or reason. And the uncertainty about the long-term rules makes companies far less likely to invest in manufacturing or jobs here in the United States. If Congress doesn't stand up to Trump, economists predict a recession before the end of the year. And Fed Chair Jerome Powell says we're in a real danger of, quote, both higher unemployment and higher inflation. Translation, Trump's tariffs will push millions of workers out of jobs and push prices up at the same time. So, Ambassador Greer, we've heard a lot of conflicting statements about whether these tariffs are here to stay, how many more rounds of on-off we're going to do. So let me ask the question from a different perspective. Ambassador Greer, we lost 700,000 jobs each month in the last recession. If 700,000 Americans lose their jobs, will the Trump administration suspend these tariffs? Senator, I think the economists who are making these projections, who often are in favor of fully unfettered free trade, are the same ones who said in the first Trump term that putting tariffs Greer, is something that's going to happen, let me just Senator. stop you there. I'm not asking about projections. I'm asking if the numbers show that 700,000 people have lost their jobs because of these new tariffs that Trump has slapped on. Will the administration reverse course Senator, and lift those tariffs? Senator, that's not going to happen. We've lost 5 million manufacturing jobs over the years, which is the number I'm most worried about, and we have to get those jobs So back. I take that as a no. Let me try another one. Moody's says that if the Trump tariffs remain in place, we will definitely plunge into a recession, which will ultimately cost 3.5 million Americans their jobs. So, Ambassador Greer, if Trump's tariffs push 3.5 million people out of work, will the Trump administration reverse course and lift those tariffs? Senator, the Wall Street analysts are wrong. They never want to have any kind of change to the status quo. Right or but that's who you're quoting to me, Senator. Senator. I'm giving you a number. If the number is 3.5 million, if it never comes to pass, you don't have to worry about your answer. But if 3.5 million people lose their jobs because of these tariffs, is the Trump administration prepared to lift them? Right now, this minute, we're working on negotiations with countries who believe they can achieve reciprocity with us and get their trade deficit down. And that's the emergency we're focused on. There's not going to be a situation where years from now we've lost millions of jobs. Let me try one more time. If Trump tariffs push workers out of their jobs and raise prices, as Fed Chair Powell has predicted, will you reverse course then? I think also with respect to Chairman Powell, who I don't know personally, but I know the president makes decisions on trade, and he rarely takes advice from Chairman Powell on this. We found in Trump 1 that you could put tariffs on China and you could make it work and have lower income, lower unemployment, lower inflation, and increase real median household income over time as we reshore. And that's what we have to do, Senator. What I'm hearing you say is that no one can hear a rhyme or reason to why the tariffs are off again, on again, off again, on again. But what you're telling us is the fact that hundreds of thousands, even millions of people could lose their jobs and that prices could go up will not be a factor for you or for Donald Trump for rolling those tariffs back. Look, if Republicans are serious about protecting American jobs and fighting inflation, then they can join Democrats right now to pass a resolution
to fix Trump's reckless tariffs. This economy is teetering on the edge of collapse. We have the power right here in the Senate and over in the House of Representatives to take this authority away from Donald Trump. We can get this voted on. Senator Wyden and I have already are about to introduce the bill to do that. And if Republicans are serious about not playing the red light, green light with tariffs, but instead about protecting our economy, our families, our jobs, and keeping prices low, then Republicans should join us on that. Thank you, Mr. Chairman. Senator Welch. Thank you. You know, there's a place for tariffs on China. Targeted tariffs make some sense. What is being rolled out and the way this is being done is so destructive and so reckless and so irresponsible that it's creating nothing but economic chaos. Lo que demuestra esta intervención es que el problema no es solo económico, sino estructural. Las decisiones se toman con base en impulsos, no en planificación. Las advertencias técnicas se ignoran y las consecuencias son asumidas por quien menos poder tienen para evitarlas. Trump está atrapado en su propia narrativa y discurso político. Y cada vez que un aliado cuestiona el relato, la respuesta es atacarlo o traicionarlo. Podríamos decir que estamos frente a un conflicto que puede redefinir las alianzas dentro del Partido Republicano y que evidencia una vez más que el populismo económico tiene límites, especialmente cuando choca con la realidad cotidiana de millones de ciudadanos. Ahora, ¿tú crees que las críticas internas en el Partido Republicano podrían marcar un cambio de rumbo? ¿Será que el descontento por los aranceles podría convertirse en un problema electoral para Trump? Bueno, ya por último, si valoran este tipo de videos, los invitamos a suscribirte al canal, dejar su me gusta y compartir por supuesto el video. Gracias por acompañarnos una vez más en este rumor de estado. El gobierno de Donald Trump ha manipulado muchos datos, pero pocos con tanta insistencia como los del empleo. Durante meses, la Casa Blanca publicó cifras supuestamente positivas. Hoy, con las revistas oficiales, se revelan como ficticias. Hablemos de una corrección a la baja de más de 250,000 empleos solo en 2 meses. Un ajuste histórico que no se veía desde 1979. Y mientras las empresas cierran, la inflación se acelera y el desempleo real aumenta. El discurso oficial insiste en que todo está mejor que nunca, pero en lugares como Michigan, los trabajadores no ven esa realidad. La discrepancia entre lo que se dice y lo que ocurre en el terreno no es un simple error técnico, es una propaganda económica. En junio se anunciaron 147,000 nuevos empleos. Las proyecciones privadas decían que se había perdido más de 30,000. ¿Cuál fue el número real? Casi 0. El patrón se repitió en julio. Y la respuesta de la administración de Trump ha sido desviar la atención, acusar a otros y nombrar a funcionarios sin experiencia que recitan eslogans mientras la industria se debilita. Everybody in Washington now seems to be an economist, and some of them just don't know what they're talking about. Taking their advice is like it's like taking the advice of a nun about sex. And a lot of them are trying to score political points. Let me try to be as objective as I can. It wasn't a good jobs number. It wasn't. There's the job market is softening. Our business people are creating fewer jobs. But on the other hand, unemployment stayed steady at 4.2%. We had job growth last month, annualized about 3%. Inflation has not spiked. Point 3. Mientras los funcionarios hablan de prioridades, Ford Motor Company acaba de solicitar un préstamo millonario para enfrentar una caída de ingresos provocada en parte por los aranceles que impuso Trump en Michigan. Los legisladores denuncian que los trabajadores del sector automotriz están pagando el precio de decisiones improvisadas y acuerdos inexistentes. La senadora estatal Marjorie McMorrow ha advertido que las tarifas cruzadas con países como Canadá, Japón y el Reino Unido están encareciendo cada vehículo producido. Las piezas cruzan la frontera una y otra vez durante el proceso de ensamblaje y cada cruce ahora lleva un nuevo costo, un costo que no paga Trump, lo paga el consumidor. Has done a wonderful job in these trade deals. We're seeing more and more countries come to the table, and this is another leg of the stool that can be assisting the American worker and the American business, and he's choosing not to do so. We need those interest rates down so that our businesses can borrow more money at a cheaper rate
and invest in their companies, invest in the American economy, and grow this economy even better. We've seen positive job growth. We have seen consumer confidence go up. We've seen unemployment hold steady. While we could have seen better jobs numbers, right now we're seeing American workers are being put first. Native-born workers account for all of the job growth, and that's key. And the president is going to lean in, and all of his secretaries are going to lean in. And I can tell you this, what I'm hearing on the ground is positive. People are excited about what's happening on the ground. We're setting the table for a positive economy, and the American worker is going to win in this occasion because the president has their back. Pero el daño no se limita a la economía. En paralelo, Trump ha intervenido directamente en las elecciones locales. En Michigan ordenó al congresista Bill que se retirara de la contienda por el Senado, y así fue. Hoy, Mike Rogers, un antiguo aliado, tiene vía libre para la nominación republicana, financiado por un super PAC vinculado a un pastor nacionalista cristiano que promueve la censura, el veto educativo y la ilegal manipulación del mapa electoral en Texas. Esta no es una competencia política, es un intento de captura institucional, una estrategia para garantizar la impunidad y continuidad sin importar el costo económico ni la legitimidad democrática. Michigan votó por Trump en 2024, pero los efectos se sienten en los precios, en los empleos y en la industria. La promesa de traer empleos se ha convertido en una operación de maquillaje estadístico. La economía no crece, se sostiene sobre cifras infladas y propaganda. Y la pregunta que queda no es cuántos empleos se crearon, sino cuántas mentiras se necesitan para ocultar que no hay futuro bajo ese modelo. Pero cuéntanos tú qué crees. ¿Crees que las cifras de empleo bajo Trump fueron manipuladas deliberadamente? ¿Debe responder por el daño económico causado a estados como Michigan? Y como siempre, ¿desde dónde nos ves? No olvides suscribirte, darle a like, comentar y compartir este análisis. Este es Rumor de Estado. El traslado de Ghislaine Maxwell a una prisión de mínima seguridad no es un gesto humanitario, es una señal política. Una señal que, para ciertos condenados, la ley puede ser reescrita desde las sombras si quienes tienen el poder lo consideran conveniente. Maxwell fue condenada por delitos gravísimos: tráfico de menores, encubrimiento, reclutamiento sistemático, y sin embargo, el sistema carcelario estadounidense, bajo presión política, decidió enviarla a una instalación conocida por su comodidad, no por su seguridad. Una prisión en Texas que ha sido descrita como una colonia de vacaciones para criminales de cuello blanco. Pero la ubicación no es lo más grave. Lo verdaderamente alarmante es el contexto de esa decisión. Maxwell no fue simplemente transferida, fue premiada. Antes de su traslado se le concedió una inmunidad condicional, una figura legal que permite a los acusados declarar sin temor a ser procesados por lo que revelen. ¿Quién la autorizó? Todd Blanche, el mismo abogado que defendió a Donald Trump en su reciente condena por falsificación de registros comerciales. Un hombre que pasó de la defensa personal del presidente a representar los intereses del Departamento de Justicia en una reunión a puerta cerrada con Maxwell. ¿De qué hablaron durante casi 10 horas? Oficialmente no lo sabemos, pero las consecuencias ya se sienten. Poco después de esa reunión, Maxwell fue trasladada a un entorno que contradice completamente su perfil delictivo, y mientras eso ocurría, nuevas investigaciones revelaban que el video de vigilancia de la celda de Jeffrey Epstein, el hombre clave del que Maxwell era cómplice, fue manipulado. No solo manipulado, se grabó con un puntero de mouse en pantalla como si se hubiese registrado desde otro computador, y ni siquiera muestra la celda correcta. Evidencia desaparecida e encubrimiento desde adentro. El CBC reconstruyó el espacio y llegó a una conclusión inquietante: el video no prueba nada, y más aún, no corresponde a la celda donde Epstein supuestamente fue hallado muerto. Este no es un caso cerrado, es un caso reabierto por la impunidad, porque mientras los archivos judiciales sobre Epstein son revisados por el equipo del FBI nombrados durante el mandato de Trump, su nombre ha sido deliberadamente borrado de los documentos filtrados. Un funcionario del FBI, Michael Siedel, denunció estas omisiones y fue obligado a renunciar. Al mismo tiempo, Donald Trump ha ofrecido declaraciones que rayan en la confesión indirecta. Admitió que Epstein robó personal del joven del spa de Mar-a-Lago. That, Spencer, what questions does that bring up for you? Well, I can tell you one thing. First of all, in cross-examining people for 30 years, okay, I can tell you that he didn't want to answer that question. Notice that when he's first asked about it, he says, I don't know. And then he realizes his brain starts working and thinking through it, thinking they're going to be able to figure this out and I don't want to look stupid, so I better tell them. And then he amends his answer later. That happens when someone's trying to hide the truth. That happens when I cross-examine people, and you just have to keep pushing like that reporter did. We know that Virginia worked at the spa, and she was one of the ones that Epstein used in his sex trafficking scheme, that he traded her to various different high-profile individuals around the world. That has never been publicly admitted before. And she had to fight
during her litigation because they were claiming that she was lying about all of that. We now know from the words of the president himself that Virginia was right all along and that she was trafficked out of Mar-a-Lago. Yeah, the late Virginia Giuffre, who died by suicide, we should mention, as a number of victims of Jeffrey Epstein have. Spencer Kubin, thank you so much for speaking with us. We really appreciate it. Thank you for having me on. Una de esas jóvenes fue Virginia. Trump reconoció que trabajaba en su club, pero intentó restar importancia al hecho con frases ambiguas sin asumir ninguna responsabilidad. Epstein has a certain reputation, obviously. Just curious, were some of the workers that were taken from you, were some of them young women? Were some of them young women? Well, I don't want to say, but everyone knows the people that were taken, and it was the concept of taking people that work for me is bad, but that story's been pretty well out there, and the answer is yes, they were. Yes, they were. Yeah. What did they do? In the spa. In the spa. Yeah, it's people that work in the spa. I have a great spa, one of the best spas in the world at Mar-a-Lago, and people were taken out of the spa, hired by him. In other words, gone. And other people would come and complain, this guy is taking people from the spa. I didn't know that. And then when I heard about it, I told him, I said, listen, we don't want you taking our people, whether it was spa or not spa. I don't want him taking people. And he was fine. And then not too long after that, he did it again. And I said, out of here. Como la de tantas otras, no se borra con inmunidades ni traslados privilegiados. Maxwell no debió recibir protección, mucho menos indulgencia, y el nombre de Trump, borrado de los expedientes oficiales, sigue presente en los testimonios, en las fotos, en los relatos de las víctimas. Lo que está en juego no es solo la verdad, es la credibilidad del sistema judicial de un país que presume de ser modelo de justicia. Pero cuando la inmunidad se construye desde las instituciones, la pregunta ya no es quién tuvo poder, sino quién lo sigue protegiendo. Pero cuéntanos, ¿qué opinas de la inmunidad que recibió Ghislaine Maxwell? ¿Crees que el nombre de Trump fue eliminado de los archivos por motivos públicos? Y como siempre, ¿desde dónde nos ven? No olvides suscribirte, dejar tu like, dejar un comentario y compartir este análisis. Hasta la próxima. Donald Trump dice estar del lado de las víctimas, pero los hechos y sus propias palabras lo contradicen. Hoy te contamos por qué el caso Epstein vuelve a perseguirlo y por qué se niega a liberar los documentos clave. En los últimos días, una serie de declaraciones han sacudido el caso Epstein y han vuelto a colocar a Trump en el centro de la polémica. En una entrevista, él admitió, sin rodeos, que la joven Virginia, una de las principales víctimas del entramado del tráfico de Jeffrey Epstein, trabajó en su club de Mar-a-Lago cuando era menor de edad. She was preyed upon at his property, at President Trump's property. And I think it's very important that we don't treat it like stolen. Seems very impersonal. It feels very much like an object, and these survivors are not objects. Women are not objects. What goes through my mind is that it's time to protect survivors, and it's time to protect the young women and our future generation of young women. So no, she wasn't stolen. She was preyed upon, and it certainly makes you kind of ask the question, you know, how much he knew during that time, right? Even a couple of years later, even after he, I believe he had stated something along the lines of cutting off communication or kicking him out. He described Jeffrey Epstein as somebody who really enjoyed being around young women. And so she was preyed upon. She wasn't stolen. That's a predator that came and took her and did absolutely horrible things to her and so many other women out there. Las palabras de Trump no solo deshumanizan a la víctima, también dejan una confesión inadvertida. Virginia fue reclutada directamente desde una de sus propiedades. Lo que Trump describe como un robo fue en realidad el inicio de una pesadilla. Según la familia de Virginia, ella fue presa de depredadores. El Mar-a-Lago no fue robada. I think we were shocked by it. Especially to use the term stolen. Because she's not an object. She's a person who's recruited at Mar-a-Lago, his property, place where she was looking forward to having fun that summer. And it just kind of makes us wonder.
I mean, how much he knew. Y no es la única. Muchas de las jóvenes víctimas de Epstein han terminado en tragedia, desde quitarse la vida, silencio forzado y vidas rotas. Pero sus familias siguen exigiendo lo mismo: transparencia. ¿Por qué Trump se niega a liberar los archivos? El presidente podría, si quisiera, firmar hoy mismo una orden ejecutiva para desclasificar los documentos relacionados con el caso Epstein, resguardando, por supuesto, la identidad de las víctimas menores, pero no lo ha hecho. Cuban también señala que Ghislaine Maxwell, pieza clave de esta red, no habría podido operar sin protección política y legal, y ahora sabemos que el propio equipo legal de Trump le consiguió inmunidad en el pasado. Durante su entrevista con el Departamento de Justicia, Maxwell llegó con una caja. ¿Qué había dentro? Nadie lo dice y nadie lo sabe. Hoy sabemos, gracias a declaraciones cruzadas, que el FBI tiene en su poder miles de horas de grabaciones de las propiedades de Epstein. Sabemos que allí entraban y salían políticos, empresarios, celebridades. Sabemos que esos documentos están listos para ser liberados, pero no lo son. ¿Por qué? El Congreso intentó votar una moción para liberar los archivos. ¿Quién lo impidió? El presidente de la Cámara, Mike Johnson, aliado de Trump. Dan Goldman, ex fiscal federal y actual congresista, fue tajante. Y mientras tanto, Trump dice que esto es una conspiración, una supuesta caza de brujas. Incluso ha acusado al fiscal del caso de haber sido manipulado, porque es hijo de James Comey, el exdirector del FBI. La historia se repite. Trump intenta desviar, desacreditar y desinformar. You know, that is a good question. The intent in going into the deposition of Epstein was to completely slay him, to make sure that we destroyed him enough that he got so upset that he would do what he did, and then we could publish the video of that embarrassing question to him, because we knew back then that he would have hated it. I would love to be able to have the opportunity to sit down with Ms. Maxwell and the evidence that we've developed over the years and do the same ideas, have the same questions about what she was doing and base it on the information we already have, and then get that information verified to make sure that what she's saying is true. Pero las palabras lo persiguen, porque ahora, ya lo dijo Virginia, trabajaba en Mar-a-Lago y Epstein la robó. ¿Y tú qué opinas? ¿Por qué crees que Trump se niega a liberar los archivos? Déjanos tu comentario, dale like y suscríbete. Y si valoras la verdad, comparte este video. Esto es Rumor de Estado. Donald Trump insiste en que todo es un invento, que las revelaciones sobre Jeffrey Epstein no son más que una campaña para perjudicarlo políticamente. Sin embargo, su propio entorno comienza a contradecirlo. Una figura clave dentro de su círculo más cercano, la fiscal general Pam Bondi, acaba de firmar un documento judicial que pone en entredicho el relato que Trump ha sostenido durante todo este tiempo. Mientras la Casa Blanca intenta desviar la atención, esta revelación confirma algo que el presidente ha tratado de negar sistemáticamente, que el interés público sobre su relación con Epstein no solo es legítimo, sino urgente. In the White House, they believe that the story in the Wall Street Journal about the birthday greeting that Donald Trump, the salacious birthday greeting that Donald Trump sent Jeffrey Epstein in 2003 on the occasion of his 50th birthday was a leak from the Maxwell family. And in the White House, they regarded this as, quote, a shot across the bow. So a threat, you know, if that Ghislaine had damaging material on Donald Trump. So Donald Trump's lawyer, who, as it happens, is also the number 2 in the United States Justice Department, but principally is Donald Trump's own lawyer, went down, and I expect to try to figure out exactly what Ghislaine Maxwell has, and then they would figure out how they might have to handle that. El dato no es menor. La figura que visitó Maxwell no fue un fiscal independiente, ni un representante institucional del Departamento de Justicia. Fue el abogado personal del presidente. Ese movimiento revela una prioridad clara: controlar la narrativa antes que esclarecer los hechos. Pero si el objetivo era desactivar el escándalo, la estrategia ha fracasado una vez más, porque con cada intento de cerrar el tema, se abren más preguntas, y esta vez las respuestas están saliendo desde el propio aparato judicial. It's really great. The whole thing is a scam. It's a scam set up by the Democrats, and they love talking about it. But I would like to see people exposed that might be bad, and we'll see how that all works out. But it's getting to be very old news. You know, if they had anything, they would have done it
the week before the election because they were losing by a lot. If they had anything, they would have done it. They controlled the file. The Democrats controlled it. Comey and all this, sleazebags, every one of them that you read about all the time. And I guess they've got some problems now having to do with yet a different scandal, very big one. But they control that file. So I would think that if they would have had something in the file, they would have released it about a week before the election. Maybe 2 weeks, right, Brian? La postura de Trump ya es conocida. Todo es una farsa, una cacería partidista, un tema viejo y sin relevancia. Pero ahora, su fiscal general opina distinto. Pam Bondi no solo reconoce la validez del caso, también afirma en un documento oficial que hay un interés público evidente para conocer lo que ocurrió. Aquí tengo el post, el cual se titula "Bondi destruye la afirmación de Trump de que los archivos Epstein son un engaño". La fiscal general Pam Bondi ha debilitado la afirmación de Donald Trump de que los archivos de Jeffrey Epstein son un engaño, admitiendo que hay un abundante interés público en proporcionar a los estadounidenses detalles de la investigación sobre la operación del tráfico. En una presentación judicial nocturna del Departamento de Justicia, Bondi y su adjunto Todd Blanche instaron a un tribunal de Manhattan a desclasificar transcripciones del gran jurado del caso, señalando que el tema se ha intensificado tras los intentos del gobierno de cerrarlo. La atención prestada a los casos de Epstein y Maxwell se han intensificado recientemente tras el memorando del 6 de julio del 2025, que anunciaba las conclusiones de la revisión gubernamental sobre la investigación. Escribieron en el memorando: "Sin duda existe un interés claramente expresado por parte del público en los crímenes de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell". Agrega: "La presentación judicial nocturna se produce mientras Trump sigue enfrentando un dolor de cabeza político por el tema y días después de que el propio Blanche se reuniera con la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, en un intento de contener los daños. Pero mientras Trump ha intentado repetidamente descartar el tema como un engaño demócrata, el memorando del Departamento de Justicia ahora reconoce que existe un abundante interés público en el trabajo investigativo realizado por el Departamento de Justicia y el FBI sobre esos crímenes. También informa el tribunal que todas las víctimas involucradas, excepto una, ya han sido contactadas y que el gobierno buscará proteger su privacidad si se publicaran las transcripciones". La presentación fue firmada por Bondi, Blanche y Jay Clayton, a quien Trump nominó para ser el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, en un cambio notable para Bondi, quien recibió duras críticas del mundo MAGA y también tuvo enfrentamientos con el director del FBI, Dan Bonino, por su manejo del caso. Este documento desarma por completo la defensa que Trump ha repetido incansablemente. Bondi no es solo una opositora ni una figura neutral, es alguien que ha defendido al presidente con lealtad. Y sin embargo, ahora se alinea con el interés público por encima del silencio político. Ese quiebre es significativo, no solo porque contradice a Trump, sino porque evidencia que incluso dentro del gobierno hay sectores que ya no están dispuestos a sostener una narrativa insostenible. Good evening from New York. I'm Chris Hayes. Now, there are a lot of reasons that this Epstein scandal is not going away for Donald Trump. One of them is this. He and his administration keep behaving every day like they have something to hide. I mean, Trump himself cannot keep his story straight about Jeffrey Epstein. And the more it talks about it, the worse it seems to get. In his attempt to spin another version of how he broke up with the late child sex trafficker, Donald Trump said something truly disturbing about one of Epstein's victims. That's such old history, very easy to explain, but I don't want to waste your time by explaining it. But for years, I wouldn't talk to Jeffrey Epstein. I wouldn't talk because he did something that was inappropriate. He hired help. And I said, don't ever do that again. He stole people that worked for me. I said, don't ever do that again. He did it again. And I threw him out of the place, persona non grata. I threw him out, and that was it. I'm glad I did, if you want to know the truth. So that was Trump yesterday at his Scotland golf resort, which, by the way, he's promoting flying there on the taxpayer dime, saying he stole people that worked for me. Did he really mean that? Today we learned the answer was yes. People were taken out of the spa, hired by him. In other words, gone. And other people would come and complain, this guy is taking people from the spa. I didn't know that. And then when I heard about it, I told him, I said, listen, we don't want you taking our people, whether it was spa or not spa. I don't want him taking people. And he was fine. And then not too long after that, he did it again. And I said, out of here. That was audio that we got from Air Force One. We had only the audio. Spa or not spa, don't take my people. So Donald Trump now says that he
ejected the world's most notorious trafficker and abuser of minor women and girls from his life because the guy kept stealing his spa workers. You split up the friendship 15 years because he was grooming and recruiting your staff to go abuse them, but you didn't do anything about it? It's a very strange thing to say. It's also a narrative that, like so much with Trump, has just this little kernel of truth buried inside it. Virginia Roberts was working in the spa at Donald Trump's Mar-a-Lago club in Palm Beach when British socialite Ghislaine Maxwell introduced her to multimillionaire Jeffrey Epstein. The training started immediately. I mean, it was everything down to how to give a blowjob, how to be quiet, be subservient, give Jeffrey what he wants. That woman, who later changed her name to Virginia Giuffre, was 16 when she was indeed recruited from Mar-a-Lago by Maxwell, not Epstein. And after breaking free of Epstein, she became a really outspoken advocate for her fellow victims. She led them in multiple lawsuits. Giuffre died by suicide earlier this year. So was she who Trump was talking about? Mr. President, did one of those stolen, persons, that include Virginia Giuffre? I don't know. I think she worked at the spa. I think so. I think that was one of the people. Yeah. He stole her. Yep, he stole her. Definitely the worst thing that Jeffrey Epstein did was hire someone away from Donald Trump. That is Donald Trump referring to the teenage sexual assault victim recruited from his club by Ghislaine Maxwell and Jeffrey Epstein. He stole her. And so that's why the two men stopped hanging out. Well, actually, probably not, since we've got actual timestamps on all this. Virginia Giuffre left Mar-a-Lago with Ghislaine Maxwell in the year 2000. Trump was still socializing with Epstein long after that. In fact, it was just 2 years later, after Giuffre was recruited out of the spa, when Trump told New York Magazine in 2002 that Jeff is a, quote, terrific guy, a lot of fun to be with. It is even said he likes beautiful women as much as I do, and many of them are on the younger side. It was 3 years later, in 2003, that Trump would reportedly send a birthday letter scribbled inside the hand-drawn outline of a naked woman, a letter that said, "We have certain things in common, Jeffrey. Enigmas never age. May every day be another wonderful secret." It's just Trump constantly shifting between multiple accounts that don't add up. I mean, remember this, okay? In Trump's first term, it was widely reported that Epstein and the future president fell in 2004 after they ended up in a bidding war over an oceanfront Palm Beach mansion. El intento de Trump por explicar su distanciamiento de Epstein ha sido inconsistente desde el inicio. Primero dijo que se alejaron por razones éticas, luego sugirió que fue por conflictos personales, pero lo que se va revelando es mucho más preocupante. Documentos y testimonios sugieren que la ruptura no tuvo nada que ver con el rechazo moral, sino con disputas de negocios vinculadas a menores de edad, como hemos visto en anteriores videos. La mención de Virginia Giuffre en una víctima directa de Epstein en ese contexto hace imposible mirar hacia otro lado. Trump no expresó indignación por el abuso, expresó molestia porque le quitaron a alguien. Esa frase por sí sola expone más de lo que el presidente hubiera querido admitir. Estamos ante una crisis de legitimidad que ya no puede ser contenida con excusas partidistas. Y esta vez la grieta se está abriendo desde adentro. Ahora yo te pregunto a ti, ¿crees que la presión interna en el entorno de Trump aumentará tras esta revelación? ¿Por qué crees que Pam Bondi decidió romper con el discurso oficial en este momento? Ya por último, los invitamos a darle al botón de me gusta y al botón de suscribirse al canal y, como no, compartirlo. De esta manera muchas más personas van a conocer todo esto. Nos vemos en el próximo Rumor de Estado. La relación entre Canadá y Estados Unidos ha sido históricamente una de las más estables del hemisferio, pero en política exterior, incluso los aliados más cercanos tienen un límite, y Donald Trump parece haberlo cruzado, otra vez. Mientras los medios estadounidenses siguen atrapados en el ruido electoral interno, lo que ocurrió esa semana en Ottawa pasó casi desapercibido. El gobierno canadiense emitió una respuesta oficial al ultimátum económico de Trump, pero esta no fue una declaración protocolaria, fue un mensaje firme, directo y con consecuencias concretas. Your comments earlier about President Trump and the trade war, do you think it's possible for Canada to get a deal with Trump that doesn't include tariffs on certain sectors like auto, steel, aluminum, and energy? And would you be satisfied with a sectoral tariff deal? Well, great question. You know, it's a problem with President Trump. And, you know, we're united. First of all, I've never seen this country more united ever. In all my years of
being in politics, and it's a great feeling. All provinces, territories, municipalities, and the federal government. But, Prime Minister Carney's trying his best, but this guy will say something one day and he'll wake up and the cheese slips off the cracker and then all of a sudden he goes the other way. And you're thinking, how do you deal with a guy like this? Are we hoping that we can get a deal with zero tariffs? Yes. But I always say how we can kick back, and it's not the American people, kick back at President Trump. Let's start onshoring everything. Absolutely everything we possibly can. Like I-beams, those big steel I-beams. I didn't realize we don't make them here until found out during the trade deal. Or the rails that are beautiful, their cars are going to be made. The street cars are going to be made down the street. We don't make the rails, so we need to start making rails. And start making sure that we make those steel I-beams and aluminum cans. La escena fue contundente. En lugar de ceder ante la presión, Canadá tomó distancia y advirtió que no aceptará imposiciones unilaterales en materia de comercio ni política energética. El detonante fue la amenaza de Trump de desmantelar, si regresa al poder, los acuerdos de cooperación energética y los tratados sobre minerales estratégicos firmados con socios internacionales. ¿Y por qué importa esto? Porque estos tratados no son un detalle técnico, son la base de una transición energética en América del Norte, y romperlos significaría, entre otras cosas, una ventaja geopolítica para países como China o Rusia. Pero lo más grave no fue la amenaza en sí, sino el tono con el que Trump se refirió a Canadá. En un mitin reciente, calificó al país como dependiente y débil, además de acusarlo de aprovecharse de Estados Unidos. Lo que en otro contexto habría sido visto como un exabrupto aislado, hoy forma parte de una estrategia mayor: desmantelar alianzas históricas en nombre de un nacionalismo económico que, en la práctica, aísla a Estados Unidos del escenario internacional. Y Canadá respondió no solo con palabras, también reactivó negociaciones bilaterales con la Unión Europea y dejó claro que si Trump cumple sus amenazas, explorará nuevas rutas comerciales sin contar con Washington. Foreign Affairs represented Canada at the UN High-Level Conference on a two-state solution in New York. In recent days, I've spoken with our allies, including President Macron, Prime Minister Starmer, President von der Leyen. We've also had a number of discussions with our ambassador to the United Nations, Bob Ray. Lo que estamos presenciando no es solo una crisis diplomática, es el resultado directo de una política exterior que sustituye la negociación por la intimidación. Una visión del mundo en la que los aliados son descartables y los tratados se rompen como si fueran contratos personales. Y esta vez la respuesta no vino de un país adversario, vino de uno de los aliados más confiables de Estados Unidos. La política exterior no se construye a base de insultos ni amenazas de campaña. Canadá lo entendió y reaccionó con firmeza, pero el impacto de este quiebre se sentirá en los próximos años, cuando otros aliados comiencen a preguntarse si Estados Unidos sigue siendo un socio confiable o una potencia en caída libre. ¿Y ustedes cómo interpretan la respuesta del gobierno estadounidense? ¿Creen que Trump representa una amenaza para la estabilidad regional de América del Norte? ¿Desde dónde nos ven? Suscríbanse a Rumor de Estado, dejen su like, activen las notificaciones y compartan este análisis si creen que la política exterior también merece atención crítica. Una cadena de televisión no colapsa de un día para otro, pero cuando su narrativa se vuelve insostenible, los síntomas comienzan a notarse en vivo. En horario estelar, lo que ocurrió esta semana en Fox News no fue un simple tropiezo editorial, sino una demostración clara del desgaste de un ecosistema mediático que ha dejado de informar para dedicarse a encubrir. James Comer, representante republicano y uno de los voceros más constantes de las teorías conspirativas contra Joe Biden, fue entrevistado por Laura Ingraham, y lo que dijo y cómo lo dijo no solo puso en evidencia la falta de pruebas reales contra el presidente, sino el grado de dependencia ideológica de un medio que ya no distingue entre una opinión, desinformación y culto político. But at the end of the day, his testimony wasn't consistent with others who have actually testified. About half the Biden people have pled the fifth. The other half have testified. And all their testimony is inconsistent. So we're going to put the pieces together and we're going to release all the transcripts and we're going to issue a report and hopefully, we'll be able to determine whether or not Joe Biden had any idea, who was using the auto pen and what they were using it for. Thus far, there's no evidence that emerged
charges that he did to pay a price for what they did. It's illegal, it's wrong, and they need to be held accountable. And I think Kash Patel is on the right track, and God bless Kash Patel and John. Cuando un congresista afirma que un grupo de colaboradores del presidente conforma una secta, lo mínimo que se esperaría es una reacción crítica de la periodista. Pero en Fox, ese tipo de declaraciones no se cuestionan, se celebran. Comer no presentó pruebas, repitió frases hechas, se contradijo en múltiples momentos y llegó a afirmar que el uso institucional de burn bags, un procedimiento estándar en seguridad documental, era parte de una operación encubierta para descubrir evidencia sobre Rusia. Todo esto mientras evita pronunciar una sola palabra sobre los vínculos comprobados entre Donald Trump y Jeffrey Epstein, o las inmunidades concedidas por su administración a personajes relacionados con redes de explotación. Fight harder. And if you're a nutbag someplace out there and you hate Donald Trump and you hate the Republicans, and this guy is not saying we need to pass this law, we need to, in other words, he's not acting like a statesman. He's just saying fight, fight, fight. Well, that message is received by a lot of people out there. And then we're all supposed to say, no, it's not what he meant. It's not what he meant. He's got to be a lot more responsible than this because he's a senator now. This is not like he's some, he's on the school board someplace. He's a prominent guy. Yeah, he talks like he's got peanut butter on the roof of his mouth or whatever. But the bottom line is people listen. And it's an important thing. And you're up there on camera. Everybody's listening. You're one of a limited number of senators, right? We only got 100. And you're saying fight, fight, fight all the time. I think it's the wrong message. Be an adult, be a statesman. Pero la descomposición no termina allí. El mismo canal que intenta ridiculizar a los demócratas por mostrar demasiadas emociones, como hizo Jesse Waters con el senador de Cory Booker, es el que justifica cada arrebato, cada delirio y cada berrinche público de Donald Trump. You're saying Donald Trump created 2 million jobs since he got sworn in for Americans, okay? For Americans. 500,000 illegals have lost their job under Donald Trump. Have you seen fruit dying on the vine? Have you seen bathrooms not being cleaned? Have you seen you said the economy was going to fall apart and that we weren't going to have fruit on the table. That's not happening, Jessica. Everything you've said has been wrong. What is the cost of your fruit, Jesse CNBC Waters? has just made fun of you all morning. They said, you should not have Democrats be your money managers because they don't know what they're talking about. Except Nancy Pelosi. Warren Buffett. Except Nancy Pelosi. Warren Buffett. Lo llaman liderazgo, nosotros lo llamamos propaganda. Mientras acusan a los demócratas de no comportarse como estadistas, omiten que el propio Trump convirtió la palabra luchar en una consigna comercial. Literalmente vende cansado con esa consigna, pero cuando un senador demócrata la utiliza para motivar la acción legislativa, entonces, según Fox, está incitando al caos. Lo que vemos aquí no es un análisis político, es una estrategia comunicativa que premia la sumisión, demoniza la disidencia y trivializa la institucionalidad y todo el servicio de una figura que exige lealtad incondicional incluso desde la cárcel. La incoherencia llega a tal punto que el senador Josh Hawley, tras proponer una ley para prohibir el comercio de acciones por parte de funcionarios, tuvo que modificar su propio proyecto para excluir al presidente Trump, después de que éste lo atacara públicamente. El resultado, una legislación que castiga el conflicto de intereses, pero solo si el presidente no se llama Donald Trump. Mientras que el país enfrenta inflación, estancamiento en energías renovables y crisis migratorias, Fox prefiere hablar de la guerra liberal contra las mujeres atractivas. Así lo dijeron, literalmente, con esas palabras. Fox ya no funciona como un medio de comunicación, funciona como un dispositivo de distracción masiva, uno que desvía el foco del crimen, justifica la violencia institucional y convierte las amenazas contra la democracia en segmentos de entretenimiento político. Pero el colapso de esa narrativa ya no se puede ocultar. Pero cuando se repite una mentira todos los días, hay un momento en que hasta los más fieles comienzan a dudar. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Consideran que Fox actúa como un brazo propagandístico del trumpismo? ¿Creen que figuras como Comer, Waters o Hawley representan una amenaza real para la democracia estadounidense? ¿Desde dónde nos ven? Suscríbanse a Rumor de Estado. Denle like a este video si valoran el análisis riguroso y compártalo con quienes quieran entender lo que realmente está ocurriendo en la política estadounidense. Ya no es de extrañar que el entorno de Donald Trump y el mismo Donald Trump esté últimamente involucrado en tantas polémicas. Por eso, no sorprende que la actual secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, arrastre un historial legal y financiero que hoy la compromete públicamente. Leavitt no es una figura improvisada. Su carrera comenzó como un emblema de la generación Z republicana, joven, disciplinada y alineada con el discurso más radical del trumpismo. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida se oculta un patrón preocupante: prácticas irregulares, deudas impagas,
violaciones reiteradas a la ley electoral y una campaña política financiada con aportes ilegales. Caroline Levitt, 18-year-old college freshman up the road at St. Anselm. She's got a 10 o'clock Spanish class, so we're going to let her go first. Absolutely. Mr. Trump, as everyone knows, and as I personally appreciate, you're very honest and outspoken about a lot of different things. As my father would say, you call a spade a spade. However, many people criticize you for this, saying that you're merciless, ruthless, cold-hearted. What would you like to say to people who think you're too harsh to be the next president of the United States? It's such a great question. And I had a woman the other day say, Mr. Trump, I love you, I'm voting for you, but are you a nice enough person to be president? I said, you know what? I really am a nice person. I give tremendous amounts of money away. I love to help people. I love people. En esta escena, aparentemente inofensiva, marca el inicio de una trayectoria política profundamente alineada con el proyecto de Donald Trump. Desde entonces, Levitt ha demostrado no solo su devoción por la figura de Donald Trump, sino una disposición absoluta a replicar su estilo, polarizante, antiinstitucional y sobre todo funcional a la desinformación. Levitt no llegó a la Casa Blanca por méritos técnicos, llegó porque supo demostrar que sería útil a una narrativa que necesita soldados más que voceros. Aquí tengo un post el cual se los voy a traducir. Dice así: Caroline Levitt había lanzado su campaña al Congreso en julio de 2021 desde el concesionario de camiones usados de su padre en Plaistow, New Hampshire. Fue una de las candidatas al Congreso de la generación Z en el país, pero competía contra un campo abarrotado de otros 9 candidatos y quedó rezagada desde las primeras encuestas de las primarias. Estaba en un 7% cuando se reunió con Donald Trump, lo que distinguía a Levitt de sus rivales. Sin embargo, era el fervor de su plataforma MAGA. En particular, era una ferviente amplificadora de la falsa creencia de que las elecciones presidenciales de 2020 le habían sido robadas a Trump, en un momento en que el abrazo de Trump al negacionismo electoral lo había exiliado de la sociedad educada y las redes sociales convencionales. Después de reunirse con Trump, le dijeron a Levitt: seguiremos observando desde mar a lago y tal vez estaremos en contacto. Su jugada le compró tiempo y valió la pena, porque a pesar de sus pocas probabilidades al principio, Levitt terminó ganando su primaria, y aunque pudo haber perdido estrepitosamente en la elección general, ojo, la campaña lanzaría su eventual ascenso al círculo íntimo de Trump. Y aquí en este anuncio podemos ver parte de la razón por la que Caroline Levitt perdió tan estrepitosamente en su campaña, porque no fue buena. I'm Caroline Levitt. Yep, that's her. Levitt pretends she's a conservative, but really she's just a woke Gen Zer. Worships Fauci's mask mandates. Records everything. Listen up, hoe bags. Wants to bring her generation's new vision to Congress. You know, mooching off her parents. Running up huge credit card debt. Woke, immature, and irresponsible. Caroline Levitt for Congress? No, not a chance. Defending Main Street is responsible for the content of this advertising. El contenido del anuncio era agresivo, pero lo que terminó sepultando su candidatura fueron los ataques externos. Fue su propia campaña. La organización electoral de Levitt incurrió en múltiples irregularidades, desde la aceptación de donaciones ilegales hasta la acumulación de una deuda de más de $300,000 que a día de hoy sigue sin resolverse. Aquí tengo este post, el cual se titula: Caroline Levitt, perseguida por acreedores tras fallida candidatura al Congreso, deja vieja campaña endeudada. Dice así: la secretaria de prensa de la Casa Blanca de Donald Trump tiene un problema de dinero que no desaparece. Al pasar de la primavera al verano, el comité de campaña congresional de Caroline Levitt de 2022 no logró pagar ni un centavo de los $326,000 que debe a más de 100 acreedores. Según una nueva divulgación presentada ante la Comisión Federal Electoral, Caroline for Congress no recaudó dinero durante abril, mayo ni junio para ayudar a saldar la deuda. La divulgación indica que la situación subraya como incluso las figuras políticas más prominentes del país a veces dejan a sus simpatizantes y proveedores colgados, sin recursos, y su campaña enfrenta problemas financieros. Gran parte de la deuda de la campaña proviene de contribuciones ilegales y excesivas que aceptó hace varios años, pero que no ha devuelto a los donantes. El comité de Levitt informó no tener efectivo disponible al 30 de junio y hace tiempo gastó las contribuciones excesivas que aceptó. Docenas de donantes individuales tienen derechos a reembolsos, incluidos el ex gobernador de New Hampshire y ex líderes de la mayoría del Senado de ese estado. Otros acreedores incluyen proveedores de campaña como consultores con sede en Missouri, firmas de encuestas con sede en Missouri, firmas de recaudación de fondos con sede en Washington, D.C. En enero, el Comité Congresional de Levitt enmendó 17 informes de financiamiento de campaña para contabilizar contribuciones previamente no reportadas que excedían los límites federales, según informó Open Secret.
En ese momento, en abril, el comité de Caroline for Congress sí reembolsó a un pequeño número de donantes que habían contribuido más dinero del legalmente permitido, incluidos los padres de Leavitt. La Casa Blanca remitió las preguntas de Open Secrets al comité Caroline for Congress. Rob Phillips de Axe Capital, quien actúa como tesorero del comité, no respondió a las solicitudes de comentarios. Una fuente cercana a Leavitt, que habló con Open Secret bajo condición de anonimato, recalcó que Leavitt no debe dinero personalmente y que su campaña congresional, que está siendo auditada por la FEC, está trabajando con la FEC durante la auditoría y que el proceso sigue en curso. En noviembre de 2022, el Comité de Acción Política, alineado con los demócratas y Citizens United, presentaron una queja ante la FEC contra el comité de Leavitt, alegando que violó la ley de financiamiento de campañas al aceptar contribuciones que superaban los límites federales. Pero más de 2 años y medio después, el organismo independiente bipartidista no ha fallado en el caso contra Caroline for Congress. Tampoco lo hará la FEC pronto, porque desde mayo la agencia carece del número mínimo de comisionados para llevar a cabo asuntos de alto nivel, como formalizar investigaciones, aprobar recomendaciones de auditoría e imponer sanciones civiles. Teóricamente, el Departamento de Justicia podría involucrarse, aunque es altamente improbable que el departamento, liderado por la fiscal general Pam Bondi, designada por Trump, investigue a un comité político vinculado a la secretaria de prensa de la misma Casa Blanca de Trump. Solo Trump puede nominar nuevos comisionados para la FEC, quien deben ser luego confirmados por el Senado de Estados Unidos. Pero Trump, según informó Open Secrets a principio de este mes, aún no ha enviado nominaciones al Senado, a pesar de que líderes del Congreso han recomendado 3 candidatos experimentados para la consideración del presidente. Casos como este envían un mensaje claro: si violas las leyes de financiamiento de campañas, no te pasará nada. Así lo dijo Tiffany Muller, presidenta de End Citizens United, a Open Secret. Es temporada abierta para líderes corruptos que quieren manipular el sistema y salirse con la suya, exclamó. Lo que queda en evidencia no es solo el fracaso administrativo de una campaña, sino el marco de impunidad que le protege. La Comisión Federal Electoral, sin el quórum necesario para sancionar, permanece paralizada desde mayo, y mientras tanto el Departamento de Justicia, dirigido por una figura afín a Trump, tampoco ha tomado cartas en el asunto. El resultado: más de 100 acreedores sin pago, donaciones ilegales sin devolver, informes alterados y una funcionaria de la Casa Blanca que, desde lejos de rendir cuentas, avanza sin obstáculos. Caroline Leavitt no es una anomalía, es el producto directo de una estructura política que ha hecho el del desprecio por la ley de su principal herramienta del gobierno. ¿Qué significa que alguien con ese historial esté hoy encargada de comunicar la posición oficial de la presidencia? ¿Cómo se sostiene un sistema que no puede ni quiere investigar a sus propios funcionarios? La verdad, no lo sé. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Si este video les parece valioso, los invitamos a darle al botón de me gusta y al botón de suscribirse y compartir este video. Su apoyo nos permite seguir compartiendo e investigando estas noticias. Nos vemos en el siguiente Rumor de Estado. Una escena insólita ocurrió en la Casa Blanca. No por protocolo, ni por relevancia inesperada, sino por lo que dejó en evidencia. Un presidente fuera de control, incapaz de sostener su relato frente a las cámaras, sin dominio del discurso ni de su entorno. Fue una rueda de prensa diseñada para imponer su autoridad, pero terminó retratando algo muy distinto: el desgaste, el desconcierto y el aislamiento. Supposedly burned bags at the FBI in the secret room. Well, I want everything to be shown. You know, as long as it's fair and reasonable, I think it will be shown and it should be shown. And I think he feels that way, and I think Pam feels that way. But it's got to be, it's got to be stuff that really doesn't hurt people unfairly, because you have so many people involved. And if they can do that in a fair way, I think it's great. I think it's really great. The whole thing is a scam. It's a scam set up by the Democrats, and they love talking about it. But I would like to see people exposed that might be bad. And we'll see how that all works out. But it's getting to be very old news. You know, if they had anything, they would have done it the week before the election, because they were losing by a lot. If they had anything, they would have done it. They controlled the file. The Democrats controlled it. Comey and all this, sleazebags, every one of them that you read about all the time. And I guess they've got some problems now having to do with yet a different scandal, very big one. But they control that file. So I would think that if they would have had something in the file, they would have released it about a week before the election, maybe 2 weeks, right, Brian? No se trató de un lapsus ocasional. Lo que vimos fue una sucesión de respuestas erráticas, frases inconexas y ataques a preguntas legítimas. Desde que menciones hasta cifras distorsionadas sobre inflación y educación, la escena fue menos una presentación política que una pérdida de control frente a la opinión pública.
Kash Patel reportedly found burn bags of Russiagate materials, and I'd love to get your thoughts on that. He said what? Burn bags of Russiagate materials. FBI supposedly found. I don't know that. I don't know what you mean by that statement. Say it. Bags full of Russiagate A documents. burn bag. I thought you said appointed a man named Burn Bag. Go ahead. You got to speak up. Thousands of documents in these bags, supposedly burned bags. Cuando se le preguntó por el supuesto éxito económico con China, evadió. Cuando se le interrogó sobre recortes en educación pública, atacó a los medios. Y cuando surgió el tema de documentos clasificados, optó por una maniobra que ya nos sorprende: subir el volumen de una música y poner fin a una conversación. La estrategia es antigua: evitar la confrontación con hechos, deslegitimar a la prensa, construir enemigos donde hay periodistas, pero lo preocupante no es solo la forma, es el fondo. Trump ya no logra sostener el personaje que él mismo creó. Incluso sus colaboradores mostraron incomodidad. El servicio secreto, tradicionalmente discreto, debió intervenir más de una vez para contener el caos logístico. En política, los vacíos de poder no se generan solo cuando alguien cae. También ocurren cuando el relato se derrumba y la realidad ya no puede ser ocultada con una frase o una consigna. Lo de hoy no fue una crisis de comunicación, fue el retrato de un liderazgo que se agota a la vista de todos. Pero cuéntanos, ¿qué revela esta conferencia sobre el estado real del liderazgo de Trump? ¿Hasta qué punto los medios deberían seguir cubriendo sin filtros este tipo de eventos? ¿Desde dónde nos ves? Si valoras este análisis, recuerda suscribirte, compartir, darle tu like y dejar tus opiniones. Gracias por acompañarnos en Rumor de Estado. Florida se ha convertido en un laboratorio de políticas represivas bajo el pretexto migratorio. A espaldas del Congreso, sin transparencia ante la prensa y con un discurso cada vez más extremista, el gobernador Ron DeSantis y sus aliados están ejecutando una estrategia que recuerda demasiado a los capítulos más oscuros del siglo XX. Pero esta vez todo sucede en silencio, en un lugar que ya algunos llaman irónicamente Alligator Alcatraz. Yes, I'm Naja Sherman. The governor says there have been a number of flights out of the facility over the last few days, and hundreds of illegal immigrants have been sent away. CBS News Miami's Morgan Reiner is in Okeechobee with more on what the governor had to say about the facility. The governor says that they've officially started flying immigrants out of Alligator Alcatraz and out of the country, and he said to expect that to ramp up. The Department of Emergency Management shuttled buses full of journalists inside of Alligator Alcatraz. I'm pleased to report that those flights out of Alligator Alcatraz by DHS have begun. Where his message and everyone else's standing up next to him was clear. You better leave the country if you're here illegally. And if there's any illegal immigrant listening to my voice right now, self-deport. Use the app. We will get you home. Do not come here because you will be removed. There have been concerns over treatment of immigrants, like the fact that attorneys have not been able to access their clients here. We had some technology issues. We have now worked those things out, and we should be starting that on Monday. Or living conditions. Hot meal service 3 times a day. Las imágenes confirman lo que muchos temían. Ni los medios ni los abogados tienen acceso a las instalaciones donde cientos de migrantes están siendo recluidos antes de ser expulsados del país. El gobernador afirma que todo está bajo control: 3 comidas al día, atención médica, clima controlado, pero no permite que nadie lo verifique. ¿Qué ocurre realmente dentro de ese centro? ¿Por qué tanto secretismo? Carlos Jiménez, congresista por el sur de Florida, se presenta como defensor de la legalidad migratoria. Se declara exiliado cubano y rechaza que se le acuse de racismo por apoyar medidas duras en la frontera. Pero su discurso omite un detalle esencial. Muchos de los detenidos en Florida tienen años viviendo en Estados Unidos, con hijos ciudadanos, trabajos estables y procesos legales abiertos. No son criminales, pero están siendo tratados como tales. En el caso de Jiménez no es aislado. María Elvira Salazar, también de origen cubano, intenta tranquilizar a su electorado latino con promesas vagas. Dice que su acto de dignidad protegerá a los trabajadores indocumentados que ya están en el país, pero su propuesta no tiene respaldo dentro del Partido Republicano, ni siquiera entre figuras como Marco Rubio. Congresswoman, we should also note that he has proposed mass deportations of undocumented people starting on day 1 of his presidency. There's an estimated 198,000 undocumented people in Miami-Dade County in your district. What would the sudden arrest and deportation of nearly 200,000 people mean for your community?
And I love what you're asking me. You know, I wrote the Dignity Act, which is one of the only comprehensive or complete immigration reform law. So I understand exactly what you're telling me about immigration. But the problem, and I need to put this into context, when you have a Biden administration that opens the southern border for 4 years and allows 10 million people to come in, and out of those 10 million, 2 are gotaways, and out of those 10 million, you have this group called Tren de Aragua from Venezuela, which is a transnational criminal organization. Congresswoman, if I may, I know our time here is limited. I'm asking about the potential deportation of hundreds of thousands of people from your community. The deportation is going to be among those criminals who are the gang members, the gotaways, the Tren de Aragua. I am sure. Not all 200,000 undocumented in your community. Is that what you're saying? I am sure that we're not, that the Trump. Mientras tanto, los vuelos de deportación continúan y el miedo se instala en comunidades que, paradójicamente, votaron por los mismos líderes que ahora guardan silencio. El experimento de Florida no es solo un ensayo local, es una advertencia. La construcción de centros de detención opacos, el uso político de la migración como arma electoral y la indiferencia de representantes que conocen bien lo que significa huir del autoritarismo deberían alarmar a toda la sociedad. Hoy se normaliza la criminalización del migrante. Mañana puede ser cualquier otro grupo vulnerable. Y cuando eso ocurra, será tarde para preguntarse cómo comenzó todo. Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este modelo de represión migratoria que se está implementando en Florida? ¿Creen que los congresistas de origen latino están representando fielmente a sus comunidades? ¿Desde dónde nos ven? Si valoras este análisis, los invitamos a suscribirse, darle like al video y compartirlo con quienes aún creen que esto no les afecta. Nos vemos en el próximo informe de Rumor de Estado. Las imágenes no dejan lugar a duda. Donald Trump, rodeado por su equipo de servicio secreto, decide subir el volumen de la música para evitar responder una pregunta directa. ¿Cuál fue su verdadera relación con Jeffrey Epstein? No se trató de una evasiva común, fue un intento deliberado de anular a la prensa mientras jugaba golf en Escocia, a expensas de los contribuyentes. The Scottish hospitality. There were Sky News questions, sure. Mr. Trump, can you escape the Jeffrey Epstein crisis? Maybe that's why we heard this. What's that song? I don't know, it's very famous though. It's from a musical. Yeah. Memories. Music boomed out from the convoy of golf carts, drowning out the surrounding sound. Y mientras él huía de la pregunta, en Estados Unidos su partido se preparaba para otorgar inmunidad a Ghislaine Maxwell. Lo que acabamos de ver no es solo una estrategia de evasión, es el reflejo de un poder que ya no se oculta, sino que desprecia abiertamente los mecanismos de rendición de cuentas. Trump no se limitó a ignorar la pregunta, usó la institución que lo protege, el servicio secreto, como instrumento de censura sonora, y en paralelo, su entorno político comenzó a sentar las bases para blanquear a figuras centrales del caso Epstein. Potential prosecutions, accountability from those people who may have lied under oath, like John Brennan, James Comey, and perhaps Hillary Clinton. Well, that's why I've made the referrals that I have. DNI Gabbard has made referrals, and why we're going to continue to share the intelligence that would support the ability of our Department of Justice to make bring fair and just claims against those who have perpetrated this hoax against the American people and this stain on our country. Director, one other question on this. Tulsi, as well as President Trump, used the word treason. Is there a statute of limitations on treason? Well, Maria, what I would say is this, is there is no doubt in my mind that the people that we just talked about conspired. They conspired against President Trump. They conspired against the American people. And so I'll leave it to Pam Bondi and our Department of Justice, Kash Patel and our FBI to investigate the conspiracy to do what and what charges that they're capable of bringing. But again, I don't think statute of limitations are going to impact, because in a conspiracy, Maria, the statute of limitation doesn't start to run until the last act in furtherance of that conspiracy. And Maria, part of why this is so important is the people behind this are... Este correo no es solo una burla, es una forma de manipulación sistemática. Prometer cargos de alto nivel a cambio de dinero es una forma descarada de fraude político. Y sin embargo, es solo una pieza del rompecabezas. La distracción opera en todos los frentes, desde acusaciones sin fundamento contra figuras demócratas, hasta ataques a Coca-Cola o al equipo de fútbol americano de Washington. Todo sirve para no hablar de lo esencial. Epstein, Maxwell
y los vínculos con Mar-a-Lago. En lugar de esclarecer los hechos, la estrategia republicana ha sido otorgar a Ghislaine Maxwell una plataforma. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, declaró en televisión nacional que espera que Maxwell diga la verdad, y lo dijo sin ironía. Maxwell, as you know, Mr. Speaker, the Deputy Attorney General spent 2 days interviewing her. She, of course, has been convicted of grooming, recruiting, abusing young teenage girls, along with Jeffrey Epstein. Mr. Speaker, Maxwell's attorney said she answered all questions honestly and truthfully, but do you think that Ghislaine Maxwell can be trusted? Well, I mean, look, it's a good question. I hope so. I hope that she would want to come clean. We certainly are interested in knowing everything that she knows. And as you'll note, in our House Republican majority, we're working towards that. Chairman Comer and our Oversight Committee has already issued their own subpoena. They want to bring in Ghislaine Maxwell as well. I hope she's telling the truth. She is convicted. She is serving a 20-year sentence for child sex trafficking. And so her character is in some question. But if she wants to come clean now, that would be a great service to the country, and we'd like to know every single bit of information that she has. I certainly hope she's telling the truth. Como si una condenada por tráfico pudiera ahora convertirse en testigo clave de una justicia manipulada. Todo esto ocurre mientras el presidente exige investigar por traición a Barack Obama y Hillary Clinton, sin pruebas, sin argumentos jurídicos, solo con la intención de desviar la atención. La maquinaria de distracción está en marcha, desde música a todo volumen en Escocia hasta inmunidades disfrazadas de cooperación judicial. Pero los nombres están ahí, en los archivos, en los vuelos, en los testimonios, y tarde o temprano el ruido dejará de servirles. ¿Qué opinan ustedes sobre la manera en la que Trump ha intentado silenciar la cobertura sobre Epstein? ¿Creen que el Partido Republicano está cruzando una línea al ofrecer inmunidad a los condenados por tráfico? ¿Desde dónde nos ven? Si les interesa este tipo de análisis político sin filtro, los invitamos a suscribirse, darle a like y compartir este video. Esto es Rumor de Estado. Donald Trump vuelve a quedar atrapado por su propio discurso. Esta vez no fue un documento filtrado ni una declaración de terceros. Fue él mismo quien, en un intento de despegarse del caso de Epstein, terminó reconociendo sin darse cuenta una relación más cercana de lo que ha querido admitir públicamente. Lo que debería haber sido una negación tajante se convirtió en una cadena de justificaciones contradictorias y evasivas absurdas. Lo que Trump acaba de decir no solo debilita su defensa política y mediática, también refuerza el contenido de una serie de demandas que hasta ahora su equipo ha tachado de difamatorias. Hoy, en Rumor de Estado, analizaremos cómo su retórica lo incrimina y por qué su aparente distancia con Epstein ha quedado una vez más en entredicho. That was it. I'm glad I did, if you want to know the truth. And by the way, I never went to the island, and Bill Clinton went there supposedly 28 times. I never went to the island, but Larry Summers, I hear, went there. He was the head of Harvard. And many other people that are very big people. Nobody ever talks about them. I never had the privilege of going to his island. You know, it's a hoax that's been built up way beyond proportion. I can say this, those files were run by the worst scum on earth. They were run by Comey, they were run by Garland, they were run by Biden and all of the people that actually ran the government, including the auto pen. Those files were run for 4 years by those people. If they had anything, I assume they would have released it. The whole thing is a hoax. They ran the files. I was running against somebody that ran the files. If they had something, they would have released. Now, they can easily put something in the files that's a phony. Like, as an example, Christopher Steele, a person you know well, happens to be from your country. But Christopher Steele, as an example, wrote a book, a dossier. We call it the fake news dossier. And the whole thing was a fake. The whole thing was a fake. They can put things in the file that are fake. But those files were run by bad, sick people. If they had anything, why didn't they use it when I was killing Joe and then he gave out because he was 25 points down? And then I got somebody new. Nobody even knew anything about her. She was a horrible vice president. She was a border czar, but she never went to the border. She never once called a border patrol agent to find out how we're doing, but she was the border czar. Her name was Kamala. Nobody knows her last name. It was Harris.
Trump asegura que nunca visitó la isla de Epstein, pero lo hace desviando el foco hacia otras figuras públicas. Nombra a Bill Clinton, a Larry Summers y alude a supuestas conspiraciones dentro del Departamento de Justicia. Esta estrategia de distracción es habitual en su discurso. Señala a otros para diluir su propia responsabilidad. Pero hay algo revelador en su defensa. Cuando afirma que nunca tuvo el privilegio de ir a la isla, no solo incurre en una elección de palabras cuestionable. Llamar privilegio al acceso a un espacio marcado por el abuso sistemático de menores, sino que introduce un matiz que sugiere más familiaridad de lo que quiere admitir. El problema no es lo que dice, sino lo que revela sin intención de querer hacerlo. Pardon for who? For Ghislaine Maxwell. Well, I'm allowed to give her a pardon, but nobody's approached me with it. Nobody's asked me about it. It's in the news about that aspect of it, but right now it would be inappropriate to talk about it. So. Aquí Trump es cuestionado sobre un posible indulto a Ghislaine Maxwell. En lugar de rechazar la idea de inmediato, se limita a decir que nadie se lo ha pedido. Es una evasiva significativa, porque alguien que realmente quiere marcar distancia con Epstein y su entorno simplemente habría dicho que no. ¿Por qué dejar abierta esa posibilidad si, como dice, no tiene ninguna relación con Maxwell? That's such old history. Very easy to explain, but I don't want to waste your time by explaining it. But for years, I wouldn't talk to Jeffrey Epstein. I wouldn't talk because he did something that was inappropriate. He hired help. And I said, don't ever do that again. He stole people that worked for me. I said, don't ever do that again. He did it again. And I threw him out of the place, persona non grata. I threw him out. And that was it. I'm glad I did, if you want to know. Lo más revelador llega con su explicación del supuesto quiebre en su relación con Epstein. Durante años, tanto Trump como sus seguidores han insistido en que se alejó de Epstein por razones morales, que lo expulsó de Mar-a-Lago cuando descubrió quién era en realidad. Pero aquí, Trump lo que dice sin rodeos, lo echó porque le robó personal. Esa fue la línea que no estaba dispuesto a cruzar. No los abusos, no los crímenes, no el encubrimiento. Fue una cuestión de negocios. Así como él estaba diciendo de que él despedía a un empleado y de pronto él lo contrataba de nuevo. Es una cuestión más de jerarquías, un problema de orgullo realmente. Este tipo de declaraciones no solo muestran una desconexión moral alarmante, también revelan un patrón, el intento constante de reescribir el pasado y maquillar relaciones que fueron evidentes y públicas. Pero cuando el mismo Trump reconoce que la amistad con Epstein existió y que solo terminó por una disputa trivial, invalida su propia narrativa legal y política. ¿Cómo puede demandar por difamación a quienes lo vinculan con Epstein si acaba de confirmar esa cercanía? Así como cuando lanzó la demanda contra el The Wall Street Journal contra Murdoch por el post que habían hecho contra él. Las palabras de Trump, lejos de despejar dudas, abren nuevas preguntas sobre su relación con una de las redes de explotación más infames de nuestra era. ¿Será que estamos ante un simple desliz verbal o frente a una revelación incómoda que puede cambiar el curso de su defensa? ¿Quiénes sabían realmente del vínculo entre Trump y Epstein y decidieron callarse? Ya por último, si valoran este tipo de videos, los invitamos a suscribirse, como no, y darle clic al botón de me gusta y compartir por supuesto este video. Nos ayuda a seguir investigando y trayendo estos videos con mucho rigor y responsabilidad. Aclaro que estos videos no es traer desinformación ni mucho menos, son sencillamente comentarios y análisis que se hacen de noticias ya existentes. Ustedes son los que deciden lo que están viendo y lo que escuchan. Nos vemos en el próximo Rumor de Estado. El presidente Donald Trump no duerme. Esta madrugada, desde Escocia, publicó un estallido lleno de acusaciones delirantes mientras el caso de Epstein vuelve a acercarlo. El presidente se refugia en Escocia en lo que aparenta ser una visita privada a uno de sus clubes de golf, pero en realidad es una operación cuidadosamente diseñada para alejarlo de la prensa, y claramente de un país donde su círculo más cercano empieza a fracturarse. Medios como The Wall Street Journal han sido excluidos del viaje, las protestas no han cesado y la investigación sobre Jeffrey Epstein ha vuelto a colocarlo en el centro de una red de cubrimientos, contradicciones y pánico. A las 3 de la madrugada, Trump publicó una serie de mensajes en su red social Truth Social. No eran simples declaraciones, eran señales de desesperación. And that's why Attorney General Bondi was saying for months. Well, then tell me why for months she was saying that she's going to release the information tomorrow. We made the assumption that the judges would release the order and allow the evidence that they had, that it could be heard. But it's all been sealed.
And so if it's been a sealed case, we can't release it until the judges allow us to release it. And you would think common sense would play. That's why they asked for transparency. We want transparency. We want the judges to have transparency in this too. But remember, there was a plea deal that was struck in 2009, way before I was in office, way before Trump was even considering to be in office, way before Pam Bondi was in office, way before Kash Patel was director. 2009, there was a sweetheart plea deal that was made underneath the Obama administration with Epstein. Right. That's not and that sweetheart has not been exposed. No, it was 2000. Not? Well, when was the case heard? It was 2008. It was the U.S. attorney at the time was a guy named Alex Acosta. He was a Bush appointee. He went on to become President Trump's Secretary of Labor. It all took place in 2008. Who was in office at the time? 2008, George W. Bush. Who was in office at the time? George W. Bush. No, 2009 is when the case came out, and it was and Obama was in office at the time. It's not true. But let me ask you a question. Even weigh in on that. But I'll go back to what you're saying about it wasn't true. The case was sealed in 2009. That's absolutely true. It was heard in 2008. It was sealed in 2009. The point is that the sweetheart deal, which was completed in 2008, was under the Bush administration, U.S. Attorney Alex Acosta. That's why Alex Acosta resigned in the first Bush administration, because the Miami Herald had written this story in 2018 about how Epstein got away with so much. And then in 2019, the U.S. attorney under President Trump, Jeff Berman, in the Southern District of New York, then brought charges against him. El intento del senador Marvin Mullin de reescribir la historia no es solo una mentira, es una estrategia. Culpar a Obama por el acuerdo judicial que benefició a Epstein contradice incluso la cronología más básica. Ese pacto fue sellado en 2008, bajo la presidencia de George Bush, por un fiscal federal que más tarde sería promovido por el propio Trump, Alex Acosta. Lo importante aquí no es solo que mientan, sino por qué lo hacen. Quieren que olvidemos lo esencial. Si Trump cree que ese acuerdo fue una traición a la justicia, ¿por qué lo recompensó a quien lo firmó? It wasn't until just recently that I realized that people who were allegedly working on this weren't sincere in their efforts. And also, politics is the art of the doable. There's enough public pressure right now that we can get 218 votes and force this to a vote on the floor. Las críticas ya no vienen solo de la oposición. Legisladores republicanos comienzan a marcar distancia. No están hablando de errores, sino de encubrimiento. Y eso ha activado el mecanismo más conocido de Trump, el ataque. Un aluvión de acusaciones sin pruebas apareció en sus redes, todos con un objetivo de desviar la atención. Y aquí les tengo las imágenes. Las cadenas no tienen permitido ser peones políticos del Partido Demócrata. Se ha vuelto tan escandaloso que en mi opinión sus licencias podrían y deberían ser revocadas. MAGA. ¡Wow! La audiencia de Comcast NBC ha bajado casi un 28% este año. Su programación es terrible, su administración aún peor. Son un brazo del Partido Demócrata. Y en una publicación increíblemente impactante, Trump escribió: estoy revisando una gran cantidad de dinero que deben los demócratas después de la elección presidencial. Y el hecho de que admitan haber pagado probablemente de forma ilegal $11 millones a la cantante Beyoncé por un respaldo. No es cierto. 3 millones por gastos de Oprah, 600,000 al presentador de televisión de muy baja audiencia, Al Sharpton, y otros por nombrar, por no hacer absolutamente nada. Estas tarifas ridículas fueron declaradas incorrectamente en los libros y registros. No está permitido pagar por un respaldo. Es totalmente ilegal hacerlo. ¿Pueden imaginar lo que pasaría si los políticos comenzaran a pagarle a la gente para que los respalde? El caos se desataría y todos aquellos que recibieron dinero por respaldos violaron la ley. Todos deberían ser procesados. Gracias por su atención en este asunto. Bueno, ahora resulta que Trump acusa a medios de comunicación de ser instrumentos del Partido Demócrata. Va exigiendo que se les revoquen las licencias, lanzan cifras fabricadas sobre supuestos pagos ilegales a celebridades como Beyoncé, Oprah Winfrey o Al Sharpton. Dicen que esas transferencias violan la ley electoral, pero lo más revelador no es falso el contenido, sino su intención: fabricar enemigos, redirigir la furia y crear un nuevo espectáculo. En este espectáculo, Kamala Harris aparece como el objetivo central. Según Trump, debería ser procesada por organizar un evento con Oprah. Lo absurdo del argumento no disminuye su gravedad. Es un ataque que combina manipulación, racismo y desinformación, dirigido a una base dispuesta a creer cualquier cosa, menos sobre la verdad de lo que realmente estamos investigando hoy en día, que es el caso de Epstein. Administration is saying they can't release this information. Now, I understand you're talking about a resolution you offered calling for the grand jury to release
transcripts from the grand jury investigation into Epstein and Ghislaine Maxwell, and a judge said no. But there's troves of information that the administration could release tomorrow if they wanted to, and they've been promising to, and they haven't. Oh, Jake, that's not true. You know better than that too, because you know every piece of file that they have, every video, every document, every flight log has all been heard by a grand jury. They've all been seen by a grand jury. And we want the judges to release it. Pam Bondi has called on the judges to release it. Trump has called on them to release it. So we can't force the judicial branch to do anything. All we can do is ask them to do it. We assume I'm not talking about that the judges would release it. I'm not talking about Bondi the grand jury released stuff. No, there isn't, Jake. There isn't one piece of document that Kash Patel at the FBI or Pam Bondi in her office has that a grand jury hasn't seen. So everything that they have she was would talking have about to be releasing this released information by the judges. She was talking about releasing this information. She could release it tomorrow. She doesn't. She was, but she can't. No, she can't release it until the judges release it. Because if it's been heard by a grand jury, and Jake, you know this, if it's been heard by a grand jury, regardless if Pam Bondi has it or the FBI has it, the judge that overseen the case that the grand jury listened to and saw the documentation and the evidence has to be released by the judge. And you know that. I don't think that that's correct. I think that the FBI and the Southern District of New York and the Southern District of Florida, and because something has been shown before a grand jury, that doesn't mean it is only going to be, it can only be released to the public by a judge. If the FBI has it, they can release it. Then why did the judge refuse to release the records in Florida? Because once it's been heard in a case, it is a sealed case. It is sealed by the grand jury. And you have been through this. I don't know why we're even debating this, because if it is considered evidence in a case, then it is sealed. The information that has been released. Bring a separate judge on and ask them the same question. Grand jury hearings and transcripts, the judge has control over. Absolutely. That doesn't mean that everything that went into the grand jury is therefore locked from the public. It does not work that way, and that's why Attorney General Bondi was saying for months. Well, then tell me why for months she was saying that she's going to release the information tomorrow. Durante años, Trump ha desafiado las órdenes judiciales, desobedecido fallos e ignorando los límites legales, pero ahora pretende que la publicación de documentos vinculados a Epstein depende de la voluntad de los jueces. ¿Desde cuándo ese respeto por el proceso judicial? O sea, ¿desde cuándo esa repentina devoción por la legalidad? El argumento no se sostiene. Muchas de las pruebas, registros de vuelos, archivos financieros, comunicaciones electrónicas podrían ser publicados hoy mismo, sin necesidad de romper el secreto judicial. Pero no lo hacen, pues porque no quieren, porque están protegidos por un sistema que aún no está dispuesto a enfrentarlo. Como siempre, Trump utiliza el caos como defensa. Pero esta vez la realidad ha empezado a filtrarse. Su propio partido comienza a desafiarlo. La verdad ya no está contenida. La pregunta es, ¿cuánto más puede resistir el encubrimiento? ¿Se atreverán los republicanos a romper finalmente el pacto de silencio? ¿Hasta qué punto los medios seguirán siendo cómplices por omisión? Por último, si este video les pareció útil, les invitamos a suscribirse, dejar su me gusta y compartir este video, para que más personas puedan entender lo que está ocurriendo. Nos vemos en el siguiente Rumor de Estado. Donald Trump vuelve a presumir de acuerdos comerciales, pero nadie los encuentra, literalmente. Mientras Trump viaja por Estados Unidos y afirma haber cerrado grandes tratos con países como Japón, Vietnam, Reino Unido o Australia, los gobiernos de estos mismos países lo contradicen y no en privado, lo hacen públicamente, con documentos en mano. Japón, por ejemplo, asegura que no hay ningún acuerdo vinculante con Estados Unidos. El supuesto gran trato del que habla Trump no es más que humo. El propio ministro de Comercio japonés lo confirmó. No hay nada firmado. Trump anunció que Japón invertiría $550.000 millones en Estados Unidos como un bono por firmar. La realidad, Japón ya tiene más de $1 billón en bonos del Tesoro estadounidense. ¿Por qué harían una transferencia extra del 20% de su Producto Interno Bruto? ¿Solo porque Trump lo pidió? No tiene sentido, porque no es cierto. Lo mismo ocurrió con el Reino Unido. Trump afirmó que consiguió un trato favorable para Estados Unidos, pero los británicos celebran haber protegido mejor a su industria automotriz frente a la americana. En Vietnam, las autoridades locales dijeron que no hay ningún nuevo pacto, y en Australia, Trump celebró que su carne llegaría al mercado australiano.
Pero expertos en comercio se burlan de la idea. Vender carne estadounidense en Australia es como venderle café instantáneo a Brasil. Australia exporta más carne de res que casi cualquier otro país del mundo. ¿Realmente cree Trump que los australianos van a elegir su carne americana más cara y de menor calidad? Los medios internacionales lo dicen sin rodeos. No hay documentos firmados, no hay compromisos reales, no hay trato. Y como si fuera poco, Trump aparece con hojas en blanco, simulando firmas de supuestos acuerdos al lado de líderes que, para colmo, ni siquiera pertenecen a la Unión Europea. Just signed a document. This is, sorry about that. This is it. A very important document. Little windy out here. Give me that. We just signed it, and it's done. And so we have our trade agreement with the European Union, and it's a fair deal. Como el caso del primer ministro británico. Si Trump cree que firmó un trato con la Unión Europea al lado del primer ministro del Reino Unido, una puesta en escena tan absurda como peligrosa. Pero si pensabas que las ocurrencias terminaban ahí, escucha esto. Trump culpa a los molinos de viento por arruinar Europa y por matar pájaros. Sí. Asimismo, también culpó a la inmigración y aseguró que Europa está al borde del colapso, mientras presume que durante su mandato nadie entró a Estados Unidos. I say two things to Europe. Stop the windmills. You're ruining your countries. I really mean it. It's so sad. You fly over and you see these windmills all over the place, ruining your beautiful fields and valleys and killing your birds. And if they're stuck in the ocean, ruining your oceans. Stop the windmills. And I mean, there's a couple of things I could say, but on immigration, you better get your act together. Or you're not going to have Europe anymore. You got to get your act together. And we, as you know, last month we had nobody entering our country. Nobody. Shut it down. And we took out a lot of bad people that got there with Biden. Biden was a total stiff. And what he allowed to happen, but you're allowing it to happen to your countries. And you got to stop this horrible invasion that's happening to Europe, many countries in Europe. Some people, some leaders have not let it happen. And they're not getting the proper credit they should. I could name them to you right now, but I'm not going to embarrass. Una afirmación completamente falsa, pero el objetivo no es informar, es distraer. En contraste, mientras Trump habla de supuestos acuerdos y molinos de viento, líderes como Emmanuel Macron reconocen oficialmente al Estado de Palestina y exigen ayuda humanitaria. La postura de Estados Unidos, rechazar sumarse al llamado. Productive for France to say that they would recognize the Palestinian state. Macron said that yesterday. Look, he's a different kind of a guy. He's okay. He's a team player, pretty much. But here's the good news: what he says doesn't matter. It's not going to change it. Well, he made a statement, France, Macron. His statement doesn't carry any weight. He's a very good guy, I like him, but that statement doesn't carry weight. Dicho por Trump. Trump no solo ignora a sus aliados, también protege a sus dictadores. Según reportes, su administración desmanteló la unidad especial que perseguía a los miembros de la MS-13, llamada la Fuerza Vulcano, y permitió la liberación de peligrosos criminales para complacer a otros gobiernos. El motivo, cubrir pactos corruptos con estos regímenes. ¿Y qué dijo Trump sobre Macron luego del reconocimiento a Palestina? What is missing in the UK deal that you have to work out? Nothing. We I think it's more of a celebration than a workout. It's a great deal for both. And we're going to have a meeting on other things other than the deal. The deal is concluded. Ese es el respeto que Trump muestra por los aliados históricos de Estados Unidos. Líderes de todo el mundo lo saben, lo comentan y se ríen a sus espaldas, porque detrás del show no hay acuerdos reales, no hay estrategia, no hay liderazgo. Pero cuéntanos, ¿desde dónde nos ves? ¿Qué opinas de estos supuestos acuerdos que nunca existieron? Déjanos tu comentario, suscríbete, dale like y comparte este video para que más personas conozcan lo que está ocurriendo realmente en la política estadounidense. Esto es Rumor de Estado.